Pasemos ahora a aspectos históricos y geográficos referentes a Centroamérica en la época de su descubrimiento y que tienen que ver con este tema de las corrientes de la hispanización. Vamos a terminar este recorrido con algunas imágenes de los vestigios de la ciudad de León Viejo, que se creyeron durante siglos que estaban sepultadas por el lago de Managua o Jolotlán y fueron redescubiertas en el siglo XX. Si vamos a hablar de la conquista, la colonización de Centroamérica, lo primero que hay que decir es que esta se efectuó desde dos centros principales, uno al norte, la Ciudad de México, el Virreinato de la Nueva España, y el otro desde Panamá o Castilla del Oro, como se conocía la gobernación en esas primeras décadas. Nos interesa además distinguir, como algo necesario para el mapa que vamos a ver, las llamadas tierras de expansión y las tierras de tránsito. Las tierras de expansión son, como su nombre lo indica, las que sirvieron como una base para continuar con los procesos de extensión del territorio, de expansión territorial. Desde esos puntos, en esos puntos uno los puede identificar en el mapa, bueno, yo los he coloreado, por el hecho de que parten diversas líneas en diversas direcciones y que posteriormente, durante la época colonial, fueron parte de la ruta de regreso a España, es decir, donde donde pasó el tránsito de personas y el comercio entre América y España. Estos puntos son en Centroamérica, Panamá, luego en el Caribe tenemos a Cuba, a Santiago, La Habana, bueno, desde luego Santo Domingo. Posteriormente, integrando esto que se conoció como la Carrera de América, de Indias, perdón, nos encontramos con Tenerife en las Islas Canarias y con una serie de puertos que estaban autorizados en España, que estaban autorizados para tener comercio con América, principalmente Sevilla y Cádiz. Y luego tenemos las llamadas tierras de tránsito, que son de importancia secundaria, son lo que diríamos lugares de tránsito, lugares de paso, es decir, puntos en el mapa a los que llega una línea y de los que sale una línea que continúa, nada más. El punto de expansión más importante en Centroamérica es la ciudad de Panamá, fundada en 1519, eh, que luego también ocuparía un lugar central durante la época colonial, como lugar de tránsito de todas las riquezas que llegaban desde el Perú. Es decir, Panamá estaba no solo vinculada a Centroamérica, a la gobernación de Nicaragua, sino además era el lugar de paso obligado para las riquezas que venían desde el Perú y desde el hemisferio sur en su costa pacífica. La colonización desde México fue más bien por tierra, mientras que la corriente exploradora que partió desde Panamá no fue tanto de colonización como lo fue la del norte, sino de fundación de bases de contacto en o cerca de la costa del Pacífico para asegurar la circulación comercial. Eh, digamos ahora, añadamos que la costa del Atlántico estuvo durante mucho tiempo bajo dominio inglés y fue una zona ajena a los intentos de hispanización, por lo que predominan hasta la actualidad no solo las lenguas indígenas en esta región, sino también los criollos con base en el inglés y en lenguas africanas. El primero en llegar a costas centroamericanas es Rodrigo de Bastidas en 1501, quien había llegado a Santo Domingo, a la Española, en el segundo viaje, en la segunda expedición de Cristóbal Colón en 1493, y es en una expedición el primero en tocar las costas centroamericanas y colombianas en lo que se conoció como la Tierra Firme o el Darién. El segundo no es ni más ni menos que el mismísimo Cristóbal Colón en su cuarto viaje, entre los años 1502 y 1503,
quien llega a las costas de Panamá, eh, a las costas de Honduras. eh, por muy poco no acierta a descubrir la península de Yucatán. Eh, Recorre las costas de Honduras hasta Veraguas en Panamá, antes de emprender el regreso en una expedición que, bueno, duró varios meses, no trajo grandes riquezas a los tripulantes, lo cual los terminó por agotar, además de las enfermedades físicas y del avanzado deterioro que tenían las naves, lo cual, bueno, lo lleva a regresar hacia Cuba, Jamaica, la Española y luego de regreso hacia España. Luego estas exploraciones por el mar Caribe, digamos por la costa del mar Caribe, los primeros intentos por hacer pie en estas tierras, de fundar poblaciones en la costa como Santa María, eh, nos encontramos con la primera figura importante, que es Vasco Núñez de Balboa, quien había sido parte de la expedición de Bastidas que mencionamos antes, donde toma conocimiento de estos terrenos, luego vive varios años en Santo Domingo como encomendero, abandona huyendo ese lugar porque tenía deudas, se mete mm, como diríamos, escondido en un barco y llega a estas costas donde lo ayudan sus conocimientos previos para terminar ganándose a la demás gente y terminar siendo el gobernador, un gobernador provisorio de la región. Un hombre con mucha habilidad política para relacionarse con la gente, para relacionarse con los indígenas del lugar. Es quien, bueno, va a terminar cruzando el y descubriendo el Océano Pacífico llamado Mar del Sur. Si uno se fija en cualquier mapa, va a entender por qué le dicen Mar del Sur al Océano Pacífico. Uno de los que acompaña a Balboa en esta expedición de descubrimiento de la Mar del Sur en 1513 es Francisco Pizarro, posteriormente descubridor, conquistador mejor dicho, del Imperio de Perú. Bueno, las motivaciones, en esta región se crea la llamada la gobernación de Castilla del Oro, merced a las informaciones sobre las grandes riquezas que se, podía, se podrían conseguir desde esta zona. Pedrarias Dávila llega como primer gobernador nombrado, desde luego va a entrar va a entrar políticamente con el gobernador provisorio que era Vasco Núñez de Balboa. Van a tener sus peleas, lo va a terminar comprometiendo con una de sus hijas y bueno, en 1519, cuando ya llegaba un nuevo gobernador y estaba por hacer un juicio de residencia contra Pedrarias Dávila, eh, Pedrarias Dávila decide ejecutar a Vasco Núñez de Balboa cortándole la cabeza. Digamos que esto de las relaciones problemáticas con los suegros no es nada acá actual. El mismo año también se funda la ciudad de Panamá a muy poca distancia de su emplazamiento actual. Una vez dominados México en el norte y Panamá en el sur, y ya junto con estas ciudades y sus alrededores, comienzan las exploraciones de Centroamérica, desde Panamá principalmente por la costa del Pacífico y desde México principalmente por tierra a través de Guatemala hasta El Salvador. En algún momento estas líneas expedicionarias se van a encontrar y van a empezar a competir entre sí por el dominio de estos territorios. Eh, Nos interesan en particular la de Gil González Dávila y Pedro Niño, quienes exploran la costa del Pacífico, descubren el Golfo de Fonseca, que es
el golfo donde actualmente se encuentran las fronteras de tres países: El Salvador, Honduras y Nicaragua, y en especial la de Francisco Hernández de Córdoba, quien va por mar hasta Costa Rica y luego desde allí, desde Nicoya, sigue por tierra. Allí, primero en Costa Rica funda la villa de Bruselas, de corta vida, y luego en Nicaragua las ciudades de Granada y de León, de la cual nos ocuparemos un poco más adelante, y la de Granada que existe hasta la actualidad. La población de León se funda junto al pueblo indígena Imavite y la población de Granada junto al pueblo indígena Jalteba. En 1524, viniendo desde el norte, Pedro Alvarado nombra la ciudad cachiquel de Ijimche como capital de Guatemala, y su hermano Gonzalo, que continúa la expedición, funda San Salvador en 1525. Una vez dominados México en el norte y Panamá en el sur, y ya junto con estas ciudades y sus alrededores, comienzan las exploraciones de Centroamérica, desde Panamá principalmente por la costa del Pacífico, y desde México principalmente por tierra, a través de Guatemala hasta El Salvador. En algún momento estas líneas expedicionarias se van a encontrar y van a empezar a competir entre sí por el dominio de estos territorios. Vista alguna de estas rutas de la conquista y cómo se fue desarrollando en algunos momentos históricos, eh, detengámonos un momento en los poblamientos que se realizaron durante los primeros 30 años del siglo XVI, para pasar luego a un mapa que muestra la totalidad del siglo XVI, donde vemos que Centroamérica se va coloreando con distintos puntos. Distinguimos los centros poblados permanentes de los transitorios y de los poblamientos efímeros de muy corta duración, recurriendo a tres colores principales: el verde, el amarillo y el rojo. Viendo el primer mapa, que incluye, digamos, los puntos urbanos o poblacionales de la conquista hasta 1530, bueno, podemos comprobar que, como decíamos ya antes, la mayoría están ubicados sobre o muy cerca de la costa, tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe, o bien pegado a alguno de estos grandes lagos, en el caso de Nicaragua. En otros casos, bueno, en Guatemala hay alguna población que está constituida en base a poblaciones indígenas mayas. Las demás poblaciones en realidad también se fundaron, se pusieron junto a alguna población indígena para poder aprovechar la mano de obra. Y bueno, luego vendrá el desarrollo durante todo el siglo XIX, que avanzará un poco más allá hacia el interior del continente, si bien quedarán en Honduras, Nicaragua y Cuba extensas porciones de territorio vacías. Esto lo pueden observar en el siguiente mapa de la presentación. Y hay que decir también, bueno, que no es solo que estas poblaciones están para aprovechar la comunicación marítima y el transporte de embarcaciones junto al mar, sino que, bueno, también empiezan con el tráfico de personas y el exterminio de la población indígena. A partir, digamos, de que se acaba la población en las Antillas, empieza a cobrar importancia el tráfico de esclavos desde Centroamérica hacia las Antillas y hacia el Perú, que estaba en proceso de conquista. Necesariamente esta ruta pasaba por Panamá. Dedicaremos unas breves palabras a una ciudad, a unas ruinas que existen en la actualidad de una de las primeras ciudades de Centroamérica
y de Nicaragua. La ciudad de León Viejo, llamada León Viejo porque bueno, la ciudad después fue trasladada, abandonada y trasladada a su emplazamiento actual, que sería el León Nuevo. Y estas ruinas que se creyeron perdidas durante siglos o enterradas bajo el lago de Managua, fueron descubiertas durante el siglo XIX-XX, en 1931, y luego a partir de los años 60-70 se comenzó a desenterrar los cimientos que se fueron encontrando de las distintas construcciones. La ciudad fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba, enviado desde Panamá por Pedrarias Dávila. Ese mismo año, Francisco Hernández de Córdoba también funda la ciudad de Granada, que existe actualmente, y la villa de Bruselas, de existencia efímera. La ciudad de León Viejo fue fundada, como les decía, junto a la población indígena de Imavite para aprovechar la presencia cercana de los indígenas como mano de obra esclava, y su fundador, Hernández de Córdoba, fue decapitado por orden del gobernador Pedrarias Dávila en 1526. Pedrarias Dávila sería nombrado gobernador de Nicaragua después de ser gobernador de Castilla del Oro desde 1514 hasta 1526. Recordemos, es el mismo Pedrarias Dávila que antes había decapitado a Vasco Núñez de Balboa. Pedrarias Dávila vivió en Nicaragua hasta 1531, año de su muerte. Durante su gobierno se dio una curiosa huelga de úteros promovida por las mujeres indígenas en una forma de protesta inédita contra la esclavitud de la que eran víctimas y que aguardaba su progenie. El cronista de la conquista mexicana, Francisco López de Gómara, nos la cuenta así: no dormían los indios con sus mujeres para que no parieran esclavos de españoles, y Pedrarias, como en 2 años no nacían niños, les prometió buen trato, pero y así parían o no, los mataban. Hay que decir que los restos de Pedrarias Dávila fueron encontrados también después del desentierro de las ruinas. También se encontraron los restos de Hernández de Córdoba, identificados por no tener cabeza, y que la tumba de ambos se encuentra en el Memorial de los Fundadores, en donde estaba la Plaza Mayor de León Viejo. Recordemos, bueno, hablando de tantas decapitaciones, en el año 1551 también fue decapitado el obispo Valdivieso, un discípulo de Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos indígenas y muy crítico del gobernador Contreras y de los encomenderos de la zona, lo cual le granjeó muchas enemistades y terminó como terminó. Bueno, hay que añadir que el interés de estas ruinas es que se trata de la única ciudad de este primer siglo de la conquista en la que se puede apreciar el trazado original de las ciudades españolas. Las demás ciudades, desde luego, hay otras ciudades fundadas en esos años y que existen hasta la actualidad, pero desde luego estas ciudades han modificado su trazado, su arquitectura, y algunas hasta han sufrido desplazamientos o nuevos emplazamientos. Las ruinas de León Viejo, declaradas en el año 2000 como Patrimonio Universal Patrimonio Cultural de la Humanidad, perdón, como les decía, fueron descubiertas o redescubiertas en 1931, pero las excavaciones no iniciaron sino hasta 1967. Allí se comenzó a desenterrar los cimientos de distintas construcciones a las cuales se les dio forma para que quedaran por encima del suelo. Y de todas formas ha sido un trabajo bastante lento, todavía en proceso, que ha sufrido también bastantes marchas atrás merced a distintos fenómenos climáticos, como el famoso huracán Mitch en los años 90, que hizo perder prácticamente el 40% de los trabajos. En la siguiente imagen pueden ver un plano general del sitio arqueológico, de lo que quedó de León Viejo, de lo que se llegó a descubrir hasta ahora. Hay otras ruinas que todavía, hay otras excavaciones que todavía están en proceso y no han podido ser determinadas con exactitud.
pero ya tenemos claramente ahí la Catedral de Santa María de las Gracias, o también llamada en un primer momento por el fundador Hernández de Córdoba Nuestra Señora de la Piedad, la ubicación de la Plaza Mayor, donde, bueno, se efectuaba el mercado, donde también se realizaban distintos actos públicos, como las ejecuciones del mismo Fernández de Córdoba, del obispo Valdivieso, o los aperreamientos de indígenas cuando estos se rebelaban o debían ser castigados por algún motivo. Frente a la Plaza Mayor y dividido por la calle Real encontramos la Casa Real de Fundición, o también llamada Casa de los Lamentos. Se le llamaba así porque, bueno, allí funcionaba la fundición del oro encontrado en la región antes de ser enviado a España. Y era también la Casa de los Lamentos porque allí funcionaba la sala de torturas. Existe también las ruinas de una casa de un vecino prominente, Gonzalo Cano. Están las ruinas de la iglesia de la Merced junto al monasterio del mismo nombre y lo que quedó de los restos de la fortaleza militar que se ubicaba en una elevación de la ciudad. Pueden ver en una de las fotos una imagen del Momotombo tomada desde estas ruinas de la fortaleza, desde un lugar más elevado junto al lago donde se aprecia el volcán y un poco más allá, pero no en la imagen, el Momotombito, que es otro volcán apagado. El Momotombo es un volcán activo, lo que hace de esta zona una zona de mucha actividad sísmica. Esto se cuenta como los posibles motivos del abandono de la ciudad, una erupción del Momotombo que sepultó la ciudad o hizo imposible la vida en ella. En realidad, la decisión de abandonar la ciudad se tomó en 1610 por los miembros del Cabildo, quienes ya no vieron posibilidades de seguir en el lugar, posiblemente porque la población indígena ya había sido exterminada y no había quien trabajara. El caso es que se trasladó la ciudad al actual emplazamiento de la ciudad de León, cercana a la población indígena de los Sutiaba, y León Viejo fue abandonada. Se la creyó durante muchos años sepultada bajo el lago hasta que fue reencontrada. Tenemos también una maqueta donde se reconstruye aproximadamente el aspecto que debía tener la ciudad a mediados del siglo XVI.